Bueno, Buenas estamos con noches. Sol, ahora es nuestra operadora. Buenas noches. ¿Cómo les Buenas va? noches, Sol. Y gracias por las felicitaciones. Vos fuiste parte en el programa El 99, anterior, el eh, casi 100. el casi 100, con las chicas, con Laura y Fedra. De Y Rompiendo Tabúes. total, y el pequeño Ramiro. Ramiro, el pequeño Rami. Y en esta oportunidad voy a hacer un especial de un escritor que cada tanto hago. Elegí a Truman Capote, que es uno de mis escritores preferidos. Acá traje 3 libros que tengo, que son El arpa de Hiebra, Un árbol en la noche y Música para camaleones, que lo debo haber leído como 3 veces. Bueno, Sol no lo tenía mucho, a Truman Capote, No. me dijo que mucho no lo había leído, o que no lo había leído, y quedamos que ella después ahora va a buscar algo en Wikipedia, a ver si encuentra, porque bueno, yo no hice la tarea. Y yo soy muy chica Google. Claro, exactamente. Bueno, entonces, a ver, voy a empezar con Un árbol en la noche. Para los que no conocen a Truman Capote, es un escritor norteamericano bastante contemporáneo. Él dice que a los 8 años empezó a escribir, lo dice en uno de estos libros, y acá en la contratapa de Un árbol en la noche dice: después de su extraordinario debut con otras voces, otros ámbitos, Truman Capote vuelve a deslumbrar a sus lectores con los relatos de Un árbol de la noche. 2 de estos relatos, Miriam y Cierra la última puerta, fueron galardonados con el prestigioso premio O. Henry. Mr. Revercombe, el comprador de sueños que se apodera de las almas, Miss Robbit, la mujer sensual y decidida, atrapada en el cuerpo de una niña, y Walter, el trepador que precipita su propia caída, son algunos de los singulares personajes que dan vida a las historias de este libro. Niños enigmáticos o adultos que no han salido completamente de la infancia viven al compás de impulsos incontrolables o a merced de sus propias fantasías. El ámbito que Capote retrata con exquisito talento refleja fiel de su propia infancia. Es un mundo cargado de secretos, temores y presagios que despierta en sus lectores tanto la familiaridad como el asombro. Una vez más, demuestra aquí los méritos de la inconfundible prosa que lo ubica en la cima de la literatura de nuestro tiempo. Bueno, eso dice la contratapa de Un árbol en la noche, que yo lo leí los cuentos. Hay uno que está muy bueno, Sol, que trata Sí. son todos unos personajes y hay un tipo que vive en la calle y es interesante porque van a un lugar, a una casa de un tipo que tiene mucha plata, que tiene una secretaria, y este señor le compra los sueños a la gente. Entonces vos vas con lo que soñaste y lo vendés. Como una especie de historia para que Claro, cuente claro, vos vas y entonces la secretaria te toma nota del bueno, sueño claro, hay que una confianza tuviste. de que no estás inventando el sueño y te pagan, no sé, no mucho, pero te pagan. Y entonces como que hay ciertos personajes que no, Sí. que ganan mucha plata, tienen una vida muy bohemia, de vivir un poco en la calle, o una chica que no consigue trabajo y mientras tanto va y vende los sueños. Es re Y interesante. acumula historias, ¿no? Que contar también a través de los sueños, imagino. Claro, es muy interesante. Y bueno, a ver, voy a introducirme un poco en Un árbol en la noche. También quiero contar que en un futuro no muy lejano le vamos a hacer la entrevista a Ulises Taller, que Ulises es hijo de Ana y Cristóbal, 2 amigos que tienen una editorial, la editorial La Cebra, y hoy es el cumpleaños de los mellizos. Ulises es el más grande, hoy cumplen 12 años Miguel y Emilio, que les mandamos un saludo a ellos dos y a sus 12 años. Y bueno, vamos a ver un poco de Un árbol en la noche, después ya seguro vamos a ir a un tema de Ulises. Bien. Y acá en la intro dice, bueno, acá dice 24.
23 años publicó 1948, que obtuvo un éxito extraordinario. Entre sus obras podemos mencionar Un árbol de la noche y otros cuentos, 1949, El arpa de Hiebra, 1951, Se oyen las musas, 1956, y Desayuno en Tiffany, 1958. Sus libros más famosos es A Sangre Fría, 1966, una novela documento que relata el asesinato sin motivo aparente de los 4 miembros de una familia de Garden City, Kansas, llevada al cine en 1967 por Richard Brooks. Capote es también autor de una colección de ensayos titulada Música para Camaleones, 1980, y del guión para el musical Casa de las Flores, 1954. Asimismo, colaboró en la escenografía de la película La burla del diablo, 1954. Su obra fue aclamada por la crítica por su virtuosismo técnico y la agudeza de sus observaciones. En 1987 apareció Plegarias Atendidas, su esperada novela póstuma. Fue galardonado en 2 ocasiones por el premio O. Henry para relatos, eso ya lo leímos hace un momento. Fue miembro del National Institute of Art and Letters y ha quedado consagrado como uno de los grandes escritores contemporáneos. Y antes de ir a un tema de Ulises, sí. Que lo puedes elegir vos. Bueno, dale. Me acordé que acá esta novela que dice una novela documento, A Sangre Fría, creo que está sacada de hechos reales. Y él medio que estudió todo ese caso y se metió re adentro, que es, bueno, es bastante morba, ¿no? Una novela del asesinato de 4 miembros de una familia en Kansas y nada. Sí, lo que dice, por ejemplo, es que recibió el mejor el premio, el mejor libro de crímenes en ese momento, claro. Y que 2 fueron llevadas al cine, entre una de esas es A Sangre Fría. Claro, esa Sangre Fría, mucha gente lo conoce por ese lado. Yo me enteré de eso después porque empecé a leerlo un poco como autor de estudio, como a mí me gusta escribir y escribo, sí. Es uno de los autores que yo estudio, o sea, lo leo y a veces leo varias veces un mismo cuento, no de continuado porque sería medio enfermizo, pero en un tiempo de lapsos de meses porque es como... Lo vas analizando, claro, ¿no? Lo vas como sacando como... Claro, cómo él arma las historias, porque él hasta dice que él se dio cuenta que un día que sabía escribir bien, pero después, años después, descubrió lo que es escribir bien, como un juego de palabras que no me salió medio gente 86, pero que de pronto descubrió lo que era... de verdad escribir bien. Claro, como que es algo súper difícil, sí. Y yo lo sé, porque es como que tiene un montón de capas la literatura, que de pronto cuando vos lees un texto que está muy genial, no es que lo escribió así de momento, sino que fue analizando, estudiando todas capas, bueno, una complejidad. Con, sí. con un modo de relato, ¿no? Bastante particular, me parece, sí. ¿No? Por lo que voy leyendo. Sí, total. Lo que para mí es muy genial, que a mí me encanta, es muy buen dialoguista. Y eso para mí es súper interesante para los relatos, o sea, los diálogos, las conversaciones, lo que estamos haciendo ahora en un relato escrito. Eso me parece... Y él lo que hacía era grababa, ahora me acordé, que él grababa conversaciones de su barrio, entonces iba con una grabadora de chiquito ya, y entonces grababa a los vecinos hablando, grababa a una conversación en el pueblo, y eso después él los transcribía. Entonces transcribía todo lo que habían conversado, y él analizaba la manera de hablar de la gente, y eso es muy genial porque de pronto un libro se vuelve más real cuando los diálogos son más parecidos a la realidad. Claro. Porque a veces uno empieza a escribir y bueno, no es tan fácil hacer que el diálogo sea las muletillas del hablar, todo. Sí, que uno lo puede interpretar de la manera que lo está expresando también en la forma de escrita. Claro. No es lo mismo, la misma forma de expresión. No, total.
es como todo, como un cuadro, tratar de llevarlo lo más a la realidad, aunque la pintura a veces va por otros lados. Pero ya que estamos hablando de varias artes, nos podemos ir a la música con Ulises. Vamos. Y decinos qué vamos a escuchar. Vamos a escuchar Ser Normal. Bueno, vamos en este mundo. Y lo pueden encontrar a Ulises Taller en YouTube. Perfecto. Bueno, hermoso tema. Lindo. ¿Te gustó, sí, Sol? Sí, lo voy a buscar después. Sí, es un genio, es un genio y aparte es, la verdad que todos los hijos de Ana y Cristóbal son re amorosos, son una maravilla. ¿Me decías que él es el chico de 12? No, él tiene 15 y hoy cumplen año los mellizos, Miguel y Emilio, y después queda más abajo Adela, que debe tener Adela, yo calculo 6, 7 años, y siempre pasea a Copito, que es un caniche blanco, y ella le enseñó varias cosas a Copito, Adela, le enseñó, el otro día me mostró que le enseñó que da una vuelta a Copito y da la mano, muy genial. Son todos muy genios. Sí, es la influencia de los padres, que... Pero no es unos padres que es como una sana influencia, son imaginativos, entonces los chicos... Miguel pinta también, Emilio también hace sus cosas, sus creaciones. Sí, son todos bastante creativos. Qué lindo, ¿no? Criarse así en una familia de arte, ¿no? De arte, y creación. Qué total, sano. Sí, total. Sí, eso tendría que ser
más publicitado Sí. por Sí, todos realmente. los medios y bueno, estamos tratando siempre de hacer un mundo mejor. Y en eso estamos. En eso estamos, en este lunes 21 de marzo, está lloviendo ahí en Lugano, y acá tengo todavía un árbol en la noche. Voy a poner la tapa, porque me di cuenta que los tres son de la editorial de Bolsillo. Son los tres de la misma editorial. Voy a ir a la cámara. Sí. Lo tomo, sí, excelente. Ahí más o menos se vio. Se vio. Y voy a empezar a leer un poco del primer cuento, que se llama Profesor Miseria. Y dice así: el taconeo de sus propios zapatos en el vestíbulo de mármol le hizo pensar en cubos de hielo tintineante en un vaso. En cuanto a las flores, los crisantemos otoñales en la urna de la entrada, sintió que bastaría tocarlas para que se pulverizaran en briznas escarchadas. No obstante, hacía calor. La casa estaba incluso demasiado caldeada, pero también fría. Silvia se estremeció. Como frío era el níveo rostro tumefacto y ajado de la secretaria, Miss Mozart, que vestía toda de blanco, como una enfermera. Claro que bien podía ser que lo fuese. Pensó un momento. Mr. Revercombe, usted está loco y es su enfermera. No, francamente no. En ese momento el mayordomo le tendió su bufanda. Le impresionó su postura, delgado, tan cortés, un negro de piel pecosa y ojos enrojecidos y opacos. Le abrió la puerta, apareció Miss Mozart, su rígido uniforme produjo un seco susurro en el vestíbulo. Esperamos que regrese, dijo, y le dio a Silvia un sobre cerrado. Mr. Revercombe se ha sentido particularmente complacido. Afuera, la oscuridad caía como copos azules. Caminó por las calles de Noviembre hasta llegar a la solitaria zona alta de la Quinta Avenida. Se le ocurrió regresar a casa atravesando el parque, casi un acto de desafío. Henry y Estela, que nunca dejaban de insistir en su sabiduría urbana, le habían dicho una y otra vez: Silvia, no sabes lo peligroso que es caminar de noche por el parque. Mira lo que le sucedió a Myrtle Collier. Esto no es Easton, guapa. Esa era otra de las cosas que decían, otra más. Dios santo, estaba harta. Sin embargo, aparte de ellos y de algunas otras mecanógrafas de Snowfar, la empresa de ropa interior para la que trabajaba, ¿a quién más conocía en New York? La situación no estaría mal si no estuviera que vivir, si le alcanzara para pagarse un cuarto propio en algún sitio, pero en aquel angosto apartamento a veces sentía deseos de estrangularlos. ¿Por qué había ido a Nueva York? La causa, fuera cual fuese, le pareció a estas alturas bastante vaga. Sin embargo, un motivo esencial para salir de Easton había sido librarse de Henry y Estela, mejor dicho, de sus equivalentes, aunque Estela también era de Easton, un pueblo al norte de Cincinnati. Habían crecido juntas. El verdadero problema de Henry y Estela era que estuvieran tan pero tan casados. Don Jabón, Cepigrillo, todo tenía un nombre. El teléfono era Tin Tintilín, el sofá nuestro Bernie, la cama el gran oso. ¿Y qué decir de sus almohadas y toallas? Él y ella. Suficiente para enloquecer. Enloquecer, dijo en voz alta. El parque silencioso absorbió su voz. Qué agradable sensación. Había dicho bien en atravesarlo. El viento soplaba entre las ramas. Los arbotantes de las recién encendidas, iluminadas dibujos de tiza de los niños, pájaros rosas, flechas azules, corazones verdes. De pronto, dos muchachos aparecieron en el camino como un par de palabras obscenas. Rostros marcados de acné, sonrientes, se asomaron en la oscuridad como llamas amenazantes. Cuando pasaron a su lado, Silvia sintió que el cuerpo le ardía. Ellos se volvieron y la siguieron hacia un solitario zona de juegos. Uno de los chicos golpeaba un palo a lo largo de una cerca de hierro, el otro silbaba. Los sentidos se aproximaron como el
concentrado rugir de un motor cada vez más cercano, cuando uno de ellos, riendo, gritó: ¿a qué viene tanta prisa? A Silvia se le entrecortó la respiración. Pensó en tirar el bolso y correr. No lo haga, se dijo. En ese momento vio un hombre que caminaba con un perro por un paseo lateral. Lo siguió y se mantuvo cerca de él hasta llegar a la salida. ¿Cómo agradecerían Harry y Estela que les contara y les permitiera un teleteatro sobre esta situación? Bueno, y corto acá con este cuento, que sería el cuento de los sueños, porque lo que hace Silvia al principio es ir a vender un sueño. Ahí no te das cuenta porque recién empieza el cuento y después te va introduciendo en que vuelve a ese lugar y hay otros personajes y ahí venden los sueños. ¿Y lo relata como si fuera un sueño también o lo relata como vida real? No, lo relata como vida real y Silvia sería el personaje principal, una chica joven que vende sueños a este señor que tiene la secretaria que se llama Mrs. Mozart. Y bueno, es muy interesante, a mí me gusta mucho, me gusta cómo lo relatan. Y para, bueno, seguir intercalando con Ulises, podemos ir a otro tema. Bien, vamos a pandemia, ¿te parece? Espectacular. Perfecto. Ahí terminó. Estamos. Eso fue Pandemia de Ulises Steyer, lo pueden encontrar en YouTube. Y vamos a seguir acá con Truman Capote. Este libro, Música para Camaleones, la verdad que es una genialidad. Y tiene un cuento muy particular que se llama Música para Camaleones y que sucede en una pequeña isla centroamericana, Martinica, y es una señora mayor, tipo millonaria, y habla con un muchacho y le cuenta historias y tiene camaleones. O sea, tiene en su casa hay camaleones por ahí como mascotas, cosa de excéntrico que tiene, o excéntrica que tiene mucha plata. Sí. Y bueno, este libro, también de Bolsillo, la misma editorial, tiene una introducción, un prefacio del autor. Entonces podemos escuchar lo que dice Truman Capote sobre su persona, ¿no? Y acá dice: mi vida como artista, por lo menos, puede ser proyectada en un gráfico con la misma precisión que una fiebre, registrándose altos y bajos, ciclos específicamente definidos. Comencé a escribir a los 8 años, inesperadamente, sin la inspiración de un modelo. No conocía a nadie que escribiera. En realidad, apenas sí conocía a alguien que leyera. El hecho era que solo 4 cosas me interesaban: leer, ir al cine, zapatear y dibujar. Luego, un día, empecé a escribir, sin saber que me había encadenado de por vida a un amo noble pero despiadado. Cuando Dios nos ofrece un don, al mismo tiempo nos entrega un látigo, y este solo tiene por finalidad la autoflagelación. Pero naturalmente yo no lo sabía. Yo escribía historias de aventuras, novelas policiales, escenas cómicas, cuentos que me habían narrado ex esclavos y veteranos de la guerra civil. Me divertía muchísimo al principio. Dejé de divertirme cuando descubrí la diferencia entre escribir bien y mal. Y luego hice un descubrimiento más alarmante aún: la diferencia entre escribir muy bien y el verdadero arte. Una diferencia sutil, pero feroz. Después de eso, cayó el látigo. Así como algunas personas practican el piano o el violín 4 y 5 horas diarias,
Yo practicaba con mis lapiceras y papeles. Sin embargo, no mostraba a nadie lo que hacía. Si alguien me preguntaba en qué estaba ocupado todo ese tiempo, les decía que con mis tareas escolares. En realidad, nunca hacía tareas escolares. Las literarias me mantenían totalmente ocupado. Se trataba de mi aprendizaje en el altar de la técnica, del oficio, de las endiabladas complicaciones de la división en párrafos, la puntuación, el empleo del diálogo, para no mencionar el gran diseño total, el gran arco que exige comienzo, medio y final. Había que aprender, y de tantas fuentes, no solo de los libros, sino de la música, de la pintura, de la mera observación cotidiana. En realidad, lo más interesante que escribí en ese tiempo fueron las simples observaciones cotidianas que asentaba en mi diario, descripciones de un vecino, largas transcripciones literales de conversaciones oídas, chismes locales, un tipo de reportaje, un estilo de ver y oír, que más adelante influiría seriamente en mí, aunque entonces no me daba cuenta, pues todo lo formal que escribía, lo que pulía y pasaba cuidadosamente a máquina era más o menos ficticio. Ya a los 17 años era un escritor consumado. De ser pianista, ese hubiera sido el momento propicio para el primer concierto en público. Siendo escritor, decidí que era el momento de publicar. Envié cuentos a las principales publicaciones literarias y a las revistas de distribución nacional, que en aquellos días publicaban los cuentos de mayor calidad como Story, The New Yorker, Harper's Bazaar, Mademoiselle, Harper's Atlantic Monthly. Mis cuentos aparecieron puntualmente en las mismas. Luego, en 1948, publiqué una novela, Otras voces, otros ámbitos. Fue bien recibida por la crítica y resultó un bestseller, también debido a una exótica fotografía de su autor en la contratapa. Fue el comienzo de una cierta notoriedad que me ha perseguido todos estos años. En realidad, muchos personajes han atribuido el éxito comercial de la novela a la foto. Otros restaron importancia al libro como si se tratara de un extraño accidente. Sorprendente que alguien tan joven pueda escribir tan bien. Sorprendente. Solo hacía 14 años que escribía, día tras día. En general, la novela fue una conclusión satisfactoria del primer ciclo de mi desarrollo. Una novela corta, Desayuno en Tiffany's. Concluyó el segundo ciclo en 1958. Durante los 10 años intermedios, experimenté con casi todos los estilos y formas literarias, intentando dominar una variedad de técnicas, lograr un virtuosismo tan fuerte y flexible como la red de un pescador. Por supuesto, fracasé en varias de las áreas que ensayé, pero en verdad que uno aprende más del fracaso que del éxito. Así fue en mi caso, y más adelante pude aplicar con gran provecho lo que aprendí. De todos modos, durante esa década de exploración escribí colección de cuentos cortos, Un árbol nocturno, Recuerdo de Navidad, ensayos y retratos, Color local, observaciones, la obra contenida en Los perros ladran, obras de teatro, El arpa de hierba, Casa de flores, libretos para películas, Beat the Devil, The Innocents, y una enormidad de reportajes reales, la mayoría para The New Yorker. En realidad, desde el punto de vista de un destino creativo, lo más interesante que hice durante toda esa segunda fase apareció primero en The New Yorker, como una serie de artículos, y posteriormente en un libro titulado Se oyen las musas. El tema era el primer intercambio cultural entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, una gira hecha por Rusia en 1955 por una serie de negros norteamericanos que representaban Porgy and Bess. Concebí toda la aventura como una breve novela cómica, verídica, la primera de todas. Y sigue Truman Capote acá contando su vida prácticamente. Interesante. Sí, interesante. Aparte, viste, Sol tiene mucho poder de síntesis, que eso es un gran arte. Entonces te va contando muchas cosas muy condensadas y prácticamente te va contando su vida y en lo puntual, ¿no? Sin irse esos por detalles. Claro. Hay una frase que estaba leyendo recién que decía, si te pasas mucho tiempo comiendo manzanas, terminas por aborrecer a esas manzanas. Esto me pasa a mí con la imaginación para mis libros. Tiro tanto de ella que me quedé vacío.
así que tengo que esperar unos años hasta volver a ganar imaginación para volver a escribir y volver a agotarla. Muy interesante. ¿No? Sí, está muy bueno. Está muy bueno porque son esas frases que viniendo de una persona que como hay una frase muy buena que dice la genialidad es el 1% y el 99% restante es el esfuerzo para concretar, para lograrlo. Claro, esa genial idea que uno puede tener. Entonces, viniendo de una persona que era genial y que se esforzaba en el 99%, porque después hay gente que es genial, que no tiene por qué esforzarse, pero que uno se cruza en la vida, que vos decís, qué persona genial, pero que tal vez nunca hacen nada, que no, o sí, sea, para esto no es una llegar a obligación. esos lugares. Claro, ¿no? claro, que no, con esa genialidad, con esa particularidad que uno dice, qué genial que fulano, fulana, fulane, pero que nada, que no tienen por qué hacer nada en particular, pero bueno, de pronto estas personas que se esfuerzan tanto porque aman algo que hacen y que dicen esa frase, vos decís, bueno, eso debe tener mucho de verdad. Sí, él habla de la genialidad en otra de sus frases, que dice, soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Reconociendo un sí, total. Un modo de vida, ¿no? Para unos total. años donde no era por ahí tan aparte bien visto. Que volvemos, claro, seguro, porque Truman Capote en su época, claro, no era bien visto claro. su manera de ser. Y aparte el poder de la síntesis en esa frase también, en pocas palabras te dice todo su ser. Sí, no soy esto y soy un genio. Claro, total, sí, muy, muy, muy verdadero. Y bueno, podemos ir a otro genio, a Ulises, y poner otro tema. Vamos a Quizás Porque, que es una de mis canciones favoritas. Vamos con ella. Uy. Un cover de Ulises. Ya vamos. Tiger. Sí. Ahí estamos. Desquieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque no soy un buen artista, tu pintura está lista y darte orgulloso este mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociado que no pido nada a cambio de Dios, lo poco que tengo en mi vida y mis sueños. Quizás porque no soy un buen soldado, dejo que ataques de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Quizás porque no soy nada de eso. Es que estás aquí en mi lecho.
Una de mis canciones favoritas, me encanta. Qué bueno, Sol, porque ahora ya sabes que puedes entrar a Ulises Tayer. Sí, lo voy a buscar definitivamente. Sí, total, que Tayer es Thayer, sí. y nada, vas a ver sus genialidades. Hay recitales que hizo y nada, es muy hermoso como toca, como canta también. Sí, una especie medio sinfónico, pero modernizado, ¿no? Sí, como, total, porque tiene las ideas de una persona de 16 años, o sea. Sí, se nota un estilo así como medio sinfónico, pero total, de ahora. Mucha magia, total. Sí. Y bueno, vamos a pasar al último libro que traje, El arpa de hierba, que es una novela corta, situada, como siempre, Truman Capote es muy costumbrista norteamericano, te muestra cómo es la vida en Estados Unidos, y esta, como muestra la tapa, que se ve una casa de campo, está situada en un pueblo, y empieza así. Dice, cuando oí hablar por primera vez del arpa de hierba, bastante antes del otoño, ya vivíamos en el Cinamomo, así que debió de ser a principios de otoño. Y naturalmente, fue Dolly quien me lo dijo. Nadie más pudo tener la ocurrencia de llamar a aquello un arpa de hierba. Si al salir del pueblo se toma el camino de la iglesia, pronto se deja atrás una deslumbrante colina de lápidas blancas como huesos y oscuras flores resecas, el cementerio baptista. Nuestros parientes, los Talbot y los Fenwick, están enterrados allí. Mi madre al lado de mi padre, las tumbas de nuestros familiares, 20 o más, los rodean como las raíces de un árbol pétreo. A los pies de la colina se extiende una pradera que cambia el color con las estaciones. Vale la pena verla en otoño, a finales de septiembre, cuando se torna roja la puesta del sol y las sombras de color escarlata, semejantes al resplandor de una hoguera, pasan sobre la hierba, arrastrando por las ráfagas de los vientos otoñales que, al agitar suavemente sus hojas, emiten un leve suspiro que parece música humana, un arpa de voces. Tras esa pradera empieza la oscuridad del bosque de River. Debió de ser uno de aquellos días de septiembre, mientras nos hallábamos en el bosque recogiendo raíces, cuando Dolly me dijo, ¿lo oyes? Es el arpa de hierba, que siempre nos cuenta algo nuevo. Lo sabe todo de la gente de la colina, de los que vivieron antes aquí, y cuando nosotros estemos muertos también cantará nuestra historia. Tras la muerte de mi madre, mi padre, viajante de comercio, me envió a vivir con sus primas, Verena y Dole Talbot, 2 hermanas solteronas. Hasta entonces ni siquiera se me había permitido ir a visitarlas. Por razones que nadie supo nunca con certeza, Verena y mi padre no se dirigían la palabra. Probablemente mi padre le pidió dinero prestado y ella se lo negó. Es posible también que Verena le hiciera un préstamo y él no se lo devolviera. Lo cierto es que se trató de un asunto de dinero, pues ninguna otra cosa les hubiera importado tanto, sobre todo a Verena, que era la persona más rica del pueblo. La droguería, la tienda de comestibles, la mercería, la gasolinería, un edificio de oficinas, todo era suyo, y su riqueza no hacía que fuera una mujer de trato fácil, precisamente. Bien, el caso es que papá había dicho que jamás pondría los pies en su casa. Contaba cosas terribles de las señoritas Talbot. Uno de los chismes que hizo circular y que pronto se extendió por todas partes fue que Verena era morfinómana. En cuanto a Dolly, lo que dijo de ella fue tan ridículo que hasta a mamá le pareció demasiado y le dijo a mi padre que debería avergonzarse de burlarse de aquel modo de 2 personas tan amables e inofensivas. Creo que mis padres estaban muy enamorados. Cada vez que él tenía que irse de viaje para vender sus frigoríficos, ella se echaba a llorar. Cuando se casaron, mi madre solo tenía 16 años y murió antes de cumplir los 30. La tarde en que murió, mi padre, sin dejar de gritar su nombre, se arrancó la ropa y se puso a correr desnudo por el jardín. Verena vino a casa el día siguiente del entierro. Recuerdo el terror con que la vi aproximarse, andando por la acera, una mujer bonita, flaca como un palo, con el pelo corto y medio canoso, cejas oscuras, casi masculinas y pómulos delicados. Abrió la puerta principal de la casa y entró en ella sin vacilar.
Desde el día del funeral, papá se había pasado el tiempo destrozando todo lo que caía en sus manos, pero no con rabia, sino más bien con calma, concienzudamente. Entraba en el salón, tomaba una figura de porcelana, la observaba unos instantes pensativo y después la estrellaba contra la pared. El suelo y las escaleras estaban llenas de trozos de cristal y de cubiertos arrojados al azar, y un camisón de mi madre colgaba desgarrado del pasamanos. Bueno, bastante... Truman Capote es bastante fuerte en la escritura, pero no deja de ser interesante y como que juega muy bien, porque uno a veces, comparándolo con el cine, hay películas que como que se van, ¿viste? Terminan siendo una cosa que vos decís, escenas que vos decís, no hacía falta que me muestren esto. Dentro de todo, Truman Capote es como que va rozando, pero no se va a ese lugar que capaz mucha gente no quiere ir, porque es como... fuerte. Y sí, porque uno quiere leer también algo que te entretenga. Entonces siempre capaz empieza así fuerte y después va alivianando y va a la historia, que la historia siempre es como un cuento agradable. Con respecto a este libro, lo nombran como que Capote se viste de seda para contar sus historias, como si estuviera tallando palabras con diamantes resistentes a las vicisitudes del tiempo. Y es que leerlo garantiza un viaje directo a los sueños. Muy bueno, muy interesante, muy buena crítica. Está buena. Sí, total. Bueno, yo diría de ir a un tema más de Ulises y tal vez ir cerrando para dejar tiempo al programa que viene después. Sí, viene Hernán. Viene Hernán. Con honrar la vida. Con honrar la vida. Y por eso vamos a creo que fue suficiente de Truman Capote. Ustedes lo pueden buscar en las librerías de Avenida Corrientes. Seguro que hay algún libro usado, aunque tal vez no tantos, porque no creo que la gente los suelte tan fácil estos libros. Ayer estuve caminando ahí por Corrientes y hay muchísimas ofertas de libros que son muy buenos y están así como medios viejitos y es la oportunidad para comprarlo. Yo soy me encanta hacer eso. Hay una librería que se llama Losada, que está al 1500 de vereda, yendo para el Obelisco, impar. Bueno, impar yo digo izquierda, ¿no? No es que la izquierda sea impar. No sé si la izquierda es impar. Eso de las alturas nunca lo terminé de entender. Yo tampoco. Pero está del lado izquierdo, a mitad de cuadra. Es enorme la librería y tiene de todo a un precio genial. Porque razonable, ¿no? Porque es todo usado de calidad. Tiene cosas nuevas también, pero tiene mucho usado. Perfecto. Bueno, entonces nos despedimos con Ulises. Dale. ¿Con qué tema? Instituciones.